Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros seguidores, nuestros oyentes, para todas las personas que están siempre pendientes de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Miriam y Ricardo en su segmento Que Te Conozcan, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Bien, muchas gracias, Jorge. Qué gusto saludarte y saludar a todos los que nos hacen favor de acompañar. Bueno, iniciemos entonces con el tema de hoy. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, somos Ricardo y Miriam y nos da mucho gusto saludarles aquí en Busco en Ti Radio, en ese segmento que se llama Que te conozcan a ti, donde lo que buscamos es justamente lo que nos enseña Juan 17:3, donde dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. Y bueno, para hacer esto, vamos hoy a hablar acerca de los nombres de Dios, que además es un tema muy interesante porque así como tuvimos la oportunidad de ver los yo soy, que es las formas en las que Dios se presenta o las que él anunció su divinidad, cuando hablamos acerca de los nombres, es también un tema muy interesante porque nos damos cuenta que muchos de esos nombres en realidad él no se los ponía, sino la gente se los ponía como consecuencia de algo que observaba, que algo que experimentaba acerca de la persona de Dios. Entonces es muy interesante conocerlo también a través de sus nombres. Y así es, ¿qué tal? Buenas tardes y pues es un gusto el día de hoy poder estar en este segmento y como dice Ricardo, hoy vamos a iniciar dentro de este espacio la parte que son los nombres de Dios y vamos a iniciar primero con el primero que es Adonai. ¿Y qué significado tenemos de Adonai? Mira, Adonai significa el Señor, pero déjame primero explicar algo. Cuando nosotros hablamos de los nombres de Dios, es justamente lo que decíamos, es la manera en la que o Él se presenta o la gente lo identificaba o lo podía reconocer. En realidad en la Biblia encontramos muchos nombres de Dios, no solamente encontramos unos poquitos, hay algunos que son como que los más famosos, ¿no? Jehová y algunas combinaciones que son ahorita como que famosonas, que el Nisí, el Rafá y todos esos, ¿no? Pero nos damos cuenta que hay muchos más que todos esos, los vamos a ver todos y de alguna manera quisimos empezar a hacer, empezando con los que son menos conocidos, por decirlo de alguna forma, que a lo mejor los escuchamos en alguna ocasión, que a lo mejor son como que de los menos conocidos y vamos a avanzar hacia los más conocidos porque son los con los que es más fácil identificarnos. Adonai significa el Señor o mi gran Señor. Tenemos varias referencias bíblicas de dónde es que se utiliza este nombre. Tenemos el Salmo 8, tenemos Isaías 43, por ejemplo, tenemos Ezequiel 16:8, tenemos Habacuc 3:19, que es muy interesante porque son todas las veces que se utiliza la palabra Dios o el Señor. Nosotros, hoy cuando leemos nuestras Biblias en castellano, por ejemplo, o en español latinoamericano, dependiendo la versión que cada uno de nosotros tenga, como que estamos muy acostumbrados a solamente ver dos traducciones y lo vemos como o el Señor o Dios. Son como que las dos grandes traducciones que tenemos en el español, pero recordemos que la Biblia se escribió en un tramo, pues básicamente, pues como de 2000 años más o menos, ¿no? Y en ese inter se utilizaron muchas palabras para identificar lo que nosotros hoy traducimos en el español del siglo XXI como Dios o como el Señor. Entonces, ajá. Y así es, y incluso originalmente se referían a Dios, es una palabra derivada de las consonantes W, H, Ujú. eh, perdón, Y, H, Ah, W, H, que de ahí sacaron después la palabra Jehová, pero como no podían pronunciar, o sea, era tan sagrado era un este nombre que no nombre podían pronunciar por su divinidad. y no tiene consonantes estas palabras, digo, estas letras. Entonces, demasiado sagrado, como comentas, este nombre para ser pronunciado, por lo cual se sustituyó
por la palabra Adonai, que ese sí lo ponían pronunciar, era un nombre impronunciable. Y ahí es donde aparece, empiezan a escribir la escritura y a dirigirse a Dios como Adonai. Exacto, y justamente viene de la palabra Adón, que significa Dios como sí sola, y cuando está como Adonai, en realidad se está refiriendo a Dios como trilogía, no solamente como Dios como persona única, sino a Dios como trilogía, lo que lo hace muy interesante porque nos deja ver desde el principio que Dios siempre se manifestó a sí mismo como un Dios en tres personas. Y cuando nosotros tenemos, por ejemplo, esta primera identificación, tomando como lo que a nosotros nos interesa es que podamos conocer a Dios al final del día, entonces podemos conocer nosotros a Dios, número uno, como el Señor, que eso es muy interesante para nosotros, porque cuando nosotros empezamos a conocer a Dios como el Señor, empezamos a establecer el primer nivel de relación que Dios quiere que tengamos con Él, que es el Señor. Dios quiere relacionarse con nosotros como Dios, como Señor, como padre también. Incluso vemos en algunos pasajes de Juan, por ejemplo, que dice que podemos ser sus amigos, por ejemplo, ¿no? Y claro que Dios quiere tener varios niveles de relación para con nosotros, pero siempre el primero del que usted y yo o del que tú y yo tenemos que partir es de que Él es el Señor. Es la primera forma en la que tenemos que empezar a conocerle como el Señor. Y cuando encontramos esa traducción de Adonai, podemos entender que Él es el Señor y de que Él no solamente es el Señor como persona única, sino que Él es el Señor como una trilogía. Hoy lo entendemos porque hoy a través del Nuevo Testamento entendemos que tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, pero cuando los israelitas utilizaban este término, para ellos era un poco confuso. Porque decían, a ver, espérame, pues ¿cómo que eso en plural, pero Dios es uno? Porque el Shema nos dice que hoy Israel, Dios es uno solo, ¿no? Entonces, como que esa parte no alcanzaban a entenderlo del todo. ¿Por qué? Porque no tenían la revelación completa todavía de la Escritura, que gracias a Dios hoy nosotros tenemos, y por eso a nosotros hoy nos hace tanto sentido que haya una palabra que en plural lo haya definido. Así es, porque recordando que en ese tiempo, pues todavía no venía Jesús, nosotros identificamos muy bien la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En ese entonces no había venido Jesús y después de que Jesús resucitó fue que descendió el Espíritu Santo, o sea, y es no, les era difícil entender esta parte de Trinidad, pero sin embargo sí ubicaban a un solo Dios y, pues también, como les digo, que lo identificaban como esa deidad, el Señor, o sea, alguien que tenía el señorío. ¿Y qué significa pues señorío? Señorío pues es alguien que es el amo, que es el gobernante, que tiene dominio, que tiene autoridad, que alguien que también tiene propiedad, que es el dueño. Entonces, Adonai, pues eso nos viene a recalcar que es el que tiene Dios como Adonai, es el Señor, es el que tiene dominio, habla de su soberanía, que todo está bajo su dominio. Aún no la gente, lo que no conoce, los que no conocen a Dios, todo lo que se mueve debajo de la tierra en el universo está bajo ese dominio, bajo la autoridad de Dios, y todo es propiedad de Dios, o sea, porque todo lo hizo Dios. Y claro, ya la maldad pues vino a corromper el diseño perfecto, pero no, todo lo que recibimos lo recibimos de parte de Dios, las bendiciones, el aire, el sol, y Él es el Señor. Y eso es importante lo que decías, o sea, primero reconocerlo como hacia nuestras vidas, como ese Señor, y cómo más podemos reconocerlo. La gente que a lo mejor está escuchando que dice, ay, ¿y cómo puedo yo reconocerlo como el Adonai, como ese señorío en mi vida? ¿Cómo podría ser? ¿Te refieres a otro nombre que podamos encontrar? Más bien haciendo referencia en que
Primero, para poder tenerlo como Señor, pues tuvimos que rendir nuestra vida, reconocerlo como el Dios, el único Dios verdadero, reconocerlo que que Dios mandó a su Hijo unigénito a que viniera a morir por nosotros en la cruz. Creemos en que resucitó y le entregamos nuestra vida. Le entregamos y le decimos, Señor, perdóname, limpia mis pecados, te acepto como mi Señor y Salvador. Y al aceptarlo como Señor y Salvador de nuestras vidas, es ahí donde lo reconocemos como nuestro Señor. Ahora, aunque haya gente que no lo reconozca como el Señor, no quiere decir que Él deja de ser Señor, sino que sigue teniendo el Señor. Pero en nuestras vidas, así es como inicia esa re- ese reconocimiento. Exacto. También tenemos otro nombre con el que él se manifiesta, que también es muy interesante porque ese nombre es el nombre de él, así como en español decimos él, también es esta palabra, ¿no? Y es una palabra muy interesante porque es la que posiblemente las que más encontramos en toda la Biblia, la encontramos cerca de 200 veces. Y es un vocablo muy interesante porque no solamente lo encontramos como él solito, sino que lo encontramos como siendo parte de otras palabras. Por ejemplo, Israel, el que pelea con Dios, por ejemplo, ¿no? Por eso le ponen eso. Entonces encontramos que él puede ser un sufijo o un prefijo que puede utilizarse con muchas otras palabras. Y es una palabra que también es muy interesante porque nosotros, como creyentes, sabemos que hay un solo Dios al final del día. Todos fuera de Dios, al final del día, sabemos que no son dioses. Podrá mucha gente pensar que sí lo son, pero sabemos que no. Y así como hoy nosotros podemos utilizar la palabra Dios para definir muchas cosas. Insisto, los creyentes lo utilizamos para hablar acerca del único Dios verdadero, pero mucha gente puede utilizar la palabra Dios para definir muchas otras cosas. Antes, cuando se escribió la Biblia en esos tiempos, igual había una palabra que podía utilizarse para muchas cosas y por eso es que la encontramos en un contexto tan amplio. Nosotros básicamente podemos encontrarla cerca de 200 veces, insisto, habla de el fuerte, de hecho, él significa el fuerte o Dios como tal, y lo encontramos, por ejemplo, en Israel, que significa el que peleó con Dios, que es decir, ya lo sabíamos, lo tenemos, por ejemplo, en Betel. Es Bet-El, que es la casa de Dios. Lo encontramos con El Iseo, que es Dios es salvación. Y aquí también es muy interesante porque vemos que al final del día, nosotros podemos seguir dándonos cuenta que a Dios le interesa que nosotros nos demos cuenta que Él es el Señor. Entonces, es lo que tú ya explicabas. Entonces, podemos seguir avanzando en esa parte de que Él es nuestro Señor y que Él se manifiesta a sí mismo y que el mundo lo reconocía como el Señor al final del día. ¿Sí? Ujú. Tenemos una tercera forma que es la de el Eloé Israel, que se fijan, ya empieza con el, que es justamente Dios o el fuerte, e Israel, y que significa literalmente Dios, el Dios de Israel. Esta la podemos encontrar, por ejemplo, en Génesis 33:20, lo encontramos en Éxodo 5:1, lo encontramos en el Salmo 68:8, lo encontramos en el Salmo 100, versículo 48. Entonces vemos como todos estos nombres, algo que es muy interesante es que todos los nombres nos vamos a dar cuenta que en realidad se repiten. Muy pocas veces vamos a encontrar, o por lo menos estos primeros nombres de Dios, los vamos a ver que son una sola vez. La mayoría se repiten muchas veces y ya conforme avancemos, cuando lleguemos a nombres ya muy específicos que hablan de una característica muy particular de Dios, a lo mejor ahí sí ya los vamos a encontrar en un solo texto nada más, ¿no? Pero estos, que son, digamos, las generalidades de los nombres de Dios, pongo entre comillas, que son, digamos, que las generalidades, nos vamos a dar cuenta que se repiten como que muchas veces. Como dato interesante, este de El Eloé Israel es el nombre que Jacob le pone al altar. Recordaremos que antes se hacían altares. No eran altares de piedra como los encontramos hoy, que es piedra labrada. De hecho, había una instrucción de parte de Dios de que no se tenía que hacer nada labrado, ni con cincel, ni con martillo, ni nada. Para ellos el altar simplemente era agarrar piedras como estaban, no tallarlas, no golpearles, y lo más que hacían era pues, que les hacían como que un cerrito, así chiquito, y ese era el altar, ¿no? Recuerdan que cuando Israel se pelea con Dios, cuando acaba todo cojo acá, con el muslo descoyunturado y todo eso,
que el ángel lo bendice, él levanta un altar justamente para recordar eso, y a ese altar él le pone justamente como nombre el Eloé Israel, que es para recordar que ahí hubo un encuentro y que él peleó con Dios, como dice la escritura, y ganó. No es que un hombre le gane a Dios, sino es una manera de representar que él tuvo un encuentro con Dios y que salió victorioso o que salió triunfante o salió vivo de ese encuentro. Cojo, pero vivo. Eso sí. Ajá. Lo cual es la buena noticia para él. Tenemos otro que es el Eyón. Sí, y como dices, hasta ahorita estos tres que llevamos, que es Adonai, él y Eloí, pues como Ricardo lo menciona, o sea, están escritos varias veces en la Biblia. eh, Uno está, Adonai está 300 veces, el otro está 200, o sea, ya después que en la traducción que se hizo durante, a través del tiempo de la Biblia, ya fue que ya lees tu Biblia y ya no aparece, porque luego a mí me han preguntado, bueno, si en mi Biblia no dice Adonai, no dice Elohim, o sea, ¿qué pasó? ¿No? O sea, sino que las traducciones actuales en el que leemos, no, ya no van a aparecer estas palabras, pero ya lo leemos como el Señor dijo, o Jehová dijo, O o Dios. Dios dijo, lo van a encontrar así, pero en los originales, pues así era como se refería. Y qué interesante. Fíjate, y se puede, por lo que dices, se puede encontrar también como el Señor Dios, como que Ujú. juntando ambas, y es muy interesante porque normalmente el Señor Dios, como expresión así completa, lo encontramos muchas veces que algún ángel viene a hablar con una persona, con un humano, y cuando le está diciendo, en vez de decir el Señor me dijo o Dios me dijo, la referencia que ellos utilizan es el Señor Dios. Y es muy interesante también, bueno, a mí me gusta mucho leer eso porque nos damos cuenta que a lo mejor nosotros aquí en la tierra, como físicamente no estamos viendo al Dios que está sentado en el trono, como que perdemos un poco dimensión y tendemos a familiarizarlo mucho. Y entonces es Dios, es Padre, algunos hablan de papá y cosas de esas, ¿no? Pero nos damos cuenta que aquellos que están hoy en su presencia, no espiritual como nosotros, sino físicamente están viendo lo que es Dios sentado en su trono. Cuando hablan de Él, a pesar de que llevan miles de años con Él, lo siguen hablando con una reverencia y por eso el Señor Dios. Y a mí por eso me gusta tanto leerlo, porque nos habla de un nivel de reverencia que a nosotros en ocasiones se nos olvida. Porque leemos en la Escritura que podemos ser sus amigos, leemos en la Escritura que podemos hablarle con confianza, que nos hace sentir cercanos y ciertamente lo somos. Somos muy cercanos a Dios cuando hemos creído en Él, andamos en sus caminos, andamos en obediencia, buscamos su voz, hacemos caso a su voz, nos convertimos en gente muy cercana a Dios. De hecho, una vez que Jesús estaba predicando y le dicen, oye, tu mamá y tus hermanas te buscan afuera, y él dice, ¿y quién es mi mamá y mis hermanos? Sino el que hace la voluntad del Padre. Esa es mi familia, el que hace la voluntad del Padre. Entonces nos damos cuenta de qué tan cercanos podemos ser, aún y cuando Él es el Señor y que Él está interesado en que tú y yo le conozcamos como el Señor, que esa es la parte que nos interesa. Vamos a avanzar y llegaremos a algo mucho más familiar, pero hoy tenemos que entender que tenemos que conocerlo como el Señor. Así es, porque luego, ¿por qué es importante estos nombres? En nuestras secciones que te conozcan a ti y es conocerlo, como dice Ricardo. A veces queremos conocerlo y bajamos nuestros conceptos como los relacionamos en la tierra. Y claro que lo vemos en sección, en una serie que acabamos de ver, lo vimos como el buen pastor, como la vid, y vimos siete ellos, como Jesús se revelaba. Y como dice Ricardo, claro que tenemos una relación de padre, pero a veces pensamos que es como mi padre, o sea, mi padre terrenal, ¿no? Que de luego
hasta puedes romper hasta esa línea de respeto. Y claro que Dios es nuestro Padre, somos sus hijos, eso está claro en la Biblia, en la palabra, y podemos llegar confiadamente a Él como ese papá, pero nunca brincando esa línea de respeto, de que Él es mi Padre, pero es el Señor, o sea, es el Señor, es el que tiene ese poderío, esa autoridad que está sobre todo, o sea, ese es el soberano Dios, y con ese respeto es como yo me acerco a Dios como mi Padre, saber que Él es, o sea, que no está, o sea, que yo no me le puedo poner al tú por tú, o sea, es el Señor. Ahí entra el respeto, la rendición y luego, y ya los que conocemos de Dios, nosotros que conocemos hace muchos años, ¿no? También el tenerlo presente, no nada más porque, ay, yo acepté a Dios hace muchos años, ¿no? Sino que cómo yo estoy viviendo ese Adonai en mi vida. O sea, ¿cómo? O sea, en la vida diaria, en decir, Señor, ¿cómo estás teniendo dominio, autoridad en las cosas que yo estoy decidiendo? A veces en cosas pequeñas, en palabras o comentarios, actitudes que debo de tener. ¿Realmente estoy reflejando ese dominio de Dios en mis acciones o no? ¿O las estoy pasando por alto? Y ahí es donde entra el conocerle de Dios de una manera práctica. Decir, Señor, aquí tú eres el Señor. Yo no, o sea, yo quisiera hacer esto, pero me voy a someter a tu señorío, a lo que tú quieres. Voy a hacer las cosas que tú quieres de acuerdo a tu palabra para que yo te honre. Y pues eso es también un reto para nosotros, el estarlo, pues, bajando eso a nuestra vida diaria. Exacto. Ahora, tenemos otro nombre que es el Eyón. Y este, bueno, número uno, si se fijan, empieza con el, que es justamente lo que veíamos, que es cuando hablaba del fuerte, pero termina con el Eyón, que significa el Dios Altísimo. Lo encontramos como referencia en Juan 14, del 17 al 22, en el Salmo 78, 35, en Daniel 4, 34. Y aquí empezamos a encontrarlos en el Nuevo Testamento, los encontramos en Hechos 16, 7. Si tú eres un lector habitual de la Biblia, cuando te dije Génesis 14, 17, seguramente te acordaste ya de la persona de Melquisedec, que es, muchos de los estudiosos dicen que es una cristofanía, ¿no? Y es muy interesante porque en ese diálogo en el que Melquisedec está platicando con Abraham acerca de cuando le entrega diezmos y todo eso, es Melquisedec quien utiliza dos veces la palabra El Elyon, no lo utiliza Abraham, la utiliza Melquisedec justamente para hablar de Dios, es decir, para presentarlo como el Dios Altísimo cuando está hablando de Dios. Entonces, lo hace muy especial, lo hace muy interesante y nos recuerda, si eso es una cristofanía, que muchos estudiosos coinciden en que sí lo es decir, es una vez en la que Jesús no podía revelarse como Jesús porque no era el tiempo en el que él fuera revelado, pero sí baja y tiene un diálogo, porque sabemos que además lo presentan como el rey de Salem. Entonces, todo lo que, lo que engloba a la persona es que nos hace pensar eso, ¿no? Entonces, cuando él viene y habla de sí mismo, se presenta como el Dios Altísimo. Es una expresión muy interesante en la que nos recuerda lo mismo. Él es el Señor y Él es el Dios Altísimo y así tenemos que conocerlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos esa parte, nos hace de alguna forma tener un alto nivel de reverencia, un alto nivel de respeto hacia la persona de Dios e insisto, vamos a transitar a esos nombres que nos van a hablar de mucha familiaridad, pero justamente estos nombres nos hablan de respeto, nos habla de que le tenemos que guardar un alto nivel de honor, de respeto por lo que Él es justamente, y eso es muy importante que podamos conocer a Dios como el Dios Altísimo. Sí, así es, porque cuando estemos en algún momento que Dios nos llame a su presencia y estemos delante del trono, delante de Él, claro que voy a estar yo como hija, Él es mi papá, pero delante de ese trono, o sea, vamos a poder ver ahí, o sea, imagínese usted enfrente del trono de Dios, en el que vamos a estar ahí adorándole, rindiéndonos
reconociéndolo como el Señor, postrados, inclinados hacia Él. O sea, yo he hecho andar mucho mi imaginación y puedo ver, ¿no? O sea, me puedo imaginar, o sea, ese trono resplandeciente, lleno de luz, que la Biblia lo describe. Y lo único que me lleva a hacer es caer con esa actitud de respeto, de reverencia hacia Él. Y, y es parte de lo que ahorita en este inicio de los nombres de Dios queremos pues transmitirle, o sea, está en el corazón de nosotros, de Ricardo mío, o sea, de que si no se recuerda los nombres, al menos recuerde, híjole, o sea, el Señor es el Señor, es el que tiene el señorío y así es como me debo primeramente de dirigir hacia Él en mi vida, que mi vida muestre ese señorío en mí. Exacto. Y también tenemos, para cerrar la sesión del día de hoy, tenemos otro nombre que es Elohim, que significa el Creador Todopoderoso. Si fijan, ya empezamos a entrar con Todopoderoso, el fuerte, el Altísimo, ¿no? Ya como que empezamos a avanzar un poquito en esa parte, ¿no? Se llama el Creador Todopoderoso, lo encontramos en Génesis 1 del 1 al 3, en Deuteronomios 10 17, en el Salmo 68, incluso en Marcos 13 19 encontramos cómo se refiere a él como Elohim, y Elohim es el plural de él. ¿Se acuerdan que vimos, el segundo que vimos es justamente él? Aquí ya es el plural y justamente lo encontramos nosotros en Génesis 1:26 y es uno de los versículos que a nosotros nos dejan ver que desde un principio Dios se manifestó a sí mismo, sí como un Dios único. Insisto, el Shema de los israelitas, el más grande mandamiento, el que dice, escucha Israel, que el Señor uno es, aunque bien es uno, hoy sabemos que son tres personas, ¿no? Y justamente el nombre de Elohim es un poco a lo que nos hace referencia. Entonces también es importante ese. Y déjenme cerrar con el Olam. Nada más, el último ya para cerrar, que significa el Dios eterno. Lo encontramos en Génesis 21:33, en el Salmo 91, en Isaías 40:28, en Romanos 1:20. Y este es muy importante porque nos recuerda que Dios es eterno. Y como Jesús, así como Jesús tenía características, sabemos que Él es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Apocalipsis lo define como aquel que era, el que es y el que será, es decir, aquel que trasciende en el tiempo. El tiempo es una medida que nos afecta a ti y a mí, porque estamos limitados en muchos sentidos, pero una de las cosas que la estamos limitados es en el tema del tiempo. Nosotros vamos a vivir en esta tierra, si nos va bien, 80, 90, 100 años, a lo mejor algunos, ¿no? Ya los menos. La mayoría, si no sucede algo, pues viviremos 80, 90 años, una cosa así, pero Dios no está limitado por el tiempo. Entonces, es muy importante esto porque podemos recordar que Dios es el Señor creador, es el Señor altísimo, pero también es el Señor que trasciende el tiempo. Es el Dios que está más allá, está antes del principio, está ahora, y cuando todo esto termine, que terminará un día, Él seguirá estando y por la eternidad seguirá siendo el Señor. Eso es lo que hoy nosotros podemos entender para conocerle de mucho mejor manera y que podamos conocer un poco más y un poco mejor al Dios en el que nosotros creemos que es nuestro Salvador y Redentor. Así es. Ujú. Y bueno, entonces amigos, dicho esto, no queda sino agradecerles el favor de su atención. Nos da mucho gusto saludarles y confiamos en que a través de estos segmentos de este programa que te conozcan a ti aquí en Busco en Ti Radio, nos sirvan a todos como herramientas para que podamos conocer cada día un poco más acerca de quién es Dios. Así es, y vamos a orar para finalizar este tiempo. Y Señor, te damos de las gracias por este tiempo y el día de hoy, Señor, nuevamente queremos, pues, eh, aunque ya lo hemos hecho, reconocerte como el Señor de nuestras vidas, pero que realmente lo hagamos de una manera consciente, Señor, que en nuestros actos, en nuestra forma de hablar, en nuestras decisiones, en todo nuestra forma de comportarnos, en
carácter, podamos, Señor, reflejar que tú eres el Señor de nuestras vidas, que te estemos honrando a ti y que te reconozcamos ese señorío en cada área de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, tú eres el Señor y Padre, ayúdanos, ayúdanos y en tus manos ponemos a cada persona que esté escuchando y que escuchará estas grabaciones, Señor, estos programas. Ayúdales, Señor, y los que no te han reconocido como el Señor de sus vidas, que te puedan reconocer, Señor, reconociéndote que tú eres el Dios, Jesús es el que resucitó de los muertos y poniéndose a cuentas contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues amigos, nos da mucho gusto saludarles. Que Dios les bendiga y con el favor de Dios nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Hasta luego, Saludos, un gusto, bendiciones, que estén bendiciones. bien. Bye.